2, ahora sí, el episodio número 2 del podcast de Raíces de San Marcos, Yachihuacaltepec. Ya en el primer podcast o en el episodio piloto hablamos un poquito sobre de qué se va a tratar este podcast, qué temas vamos a hablar, a platicarles con ustedes. En el podcast que ya está subido en YouTube, ya pueden encontrar la primera parte de esta trilogía que estamos armando, de la historia del nombre tal cual de San Marcos de Yachihuacaltepec, de dónde nace, de dónde surgimos. Yo soy Saleta con Z, ya saben que así me pueden encontrar a mí en todas mis redes sociales, compañeros. Viridiana Montserrat. Y yo soy Rodrigo Leonardo, igual ahí en mis redes como Leo FTS. Y ahora sí, recuerden que estamos en el podcast Raíces de San Marcos, Yachihuacaltepec, y así nos encuentran en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, así tal cual, Raíces de San Marcos, Yachihuacaltepec. También ya tenemos aquí presente, ya se ha ampliado nuestro club aquí atrás, detrás de cámaras, ya somos un poquito de más personas. Y pues bueno, para entrar en contexto, entrar en materia, la semana pasada estuvimos platicando un poquito sobre lo que era el nombre de Yachihuacaltepec, ¿no? Que dijimos que primeramente, pues, desciende toda esta raíz de que llegaron a Tejaquic, nuestros antepasados, luego Calixtlahuaca, y luego se pasaron aquí a San Marcos, que no se llamaba San Marcos, que hoy precisamente nos adentraremos a este tema tal cual, de lo que es San Marcos y Yachihuacaltepec. Vimos un poquito de nuestro glifo, vimos un poquito de qué significa la raíz de Yachihuacaltepec, que antes era Xochihuacaltepec. Así que, señor, señora, comadre, compadre, vecino de la comunidad, si no han visto los capítulos anteriores, pónganle pausa a este tantito nomás, y láncense a ver los otros dos para que sepan de qué estamos hablando, y también para que estén enterados de que próximamente ya tendremos nuestros primeros invitados, que ya estamos muy ansiosos por presentarles. Pero bueno, vámonos ahora sí que por partes, como dijo Jack el Destripador, para comenzar esta segunda parte del capítulo, en el capítulo 3, más bien dicho, esta segunda parte del nombre de San Marcos de Yachihuacaltepec. Leo, cuéntanos un poquito sobre esta historia. Sí, bueno, primero que nada, pues igual un gusto otra vez saludarlos por acá. La verdad es que otra vez estoy muy contento porque precisamente vamos a estar por aquí, como lo pueden ver, colocando una serie de imágenes conforme se va manejando el capítulo. La verdad es que hoy pues vamos a estar, como lo dice el compañero, trabajando estos temas de la etimología del nombre, cómo se compone, de dónde viene y todo ello, como ya lo vimos en el capítulo anterior. De hecho, hoy es un tema pues bastante interesante, porque creo que niños, jóvenes, adultos, pues lo han tocado en algún momento en la escuela, en una plática. Va a estar muy chido el capítulo, la verdad es que me da mucho gusto, porque precisamente el nombre principal de la comunidad pues es San Marcos. Entonces, y hoy vamos a aprender otros datos que quizá no conocían, o que quizá sí, no sé, por ahí, a lo mejor la gente se va a sorprender por algunos datos que hoy se van a enterar. Exactamente, como bien lo veníamos platicando en el capítulo anterior, sobre la etimología de la composición del nombre de Yachihuacaltepec, pues precisamente nos quedamos como en la conclusión de que prácticamente provenía del náhuatl, pero que del náhuatl pues provenía de otra serie de digamos combinaciones, de hibridación cultural que se le llama, hasta llegar a lo que es hoy como Yachihuacaltepec. Precisamente platicábamos de las tres vocablos que la componían, el Xochitl, el Cali y el Tepet, que pues es flores, casa y cerro. Entonces prácticamente era eso. Ahorita ya nos vamos a adentrar un poquito más. Viri, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? La verdad es que es un tema muy fácil y muy sencillo, con datos importantes de la comunidad. Entonces, Viri, por favor, platícanos qué onda con los otros capítulos y qué esperas de este capítulo. Y como siempre. Ahora sí. Sí, está prendido. Se mueven un poquito los cables. Sí. Hay fallas técnicas. Bueno, yo el capítulo anterior sí me sorprendí por tantos datos que ni siquiera sabía, hasta me enteré cómo es la delegación. Entonces, pues la verdad sí estoy muy sorprendida por todo esto.
y de este capítulo espero saber más de la comunidad. Sí, en los capítulos anteriores nos centramos un poquito a lo que fue, como ya lo explicó Leo, un poquito la raíz etimológica, digamos, de las palabras en náhuatl, que es el apellido principal de nuestra comunidad, que es el identificador, que es Yachihuacaltepec. Hoy vamos a adentrarnos un poquito más al nombre principal del que está constituido, ahora sí que valga la redundancia, el nombre de San Marcos, de Yachihuacaltepec, de Juan Aldama, porque son tres partes. Por eso decidimos dividir esta sección, este podcast, esta introducción en tres segmentos. Diría yo más bien que este tema, ¿no? Este tema, exactamente, en tres segmentos. El primero fue Yachihuacaltepec. Vamos a proceder ahorita a hablar de San Marcos y quizá, bueno, más bien, no quizá, en el siguiente capítulo hablaremos más precisamente de lo que es de Juan Aldama y de dónde proviene ese nombre. Así que, bueno, para comenzar, Leo, platícanos un poquito cómo surge, de dónde surge o por qué llega el nombre de San Marcos. Yo he escuchado por ahí las historias del pueblo, las historias que comenta a la gente. Yo sé que tú ya lo investigaste, ya rescataste el mito, ya buscaste, en sí ya hiciste toda la parte de la investigación, ¿no? Pero, por ejemplo, hay historias que se cuentan aquí del por qué se llama así nuestra comunidad, ¿no? No sé, antes de adentrarnos bien al tema, no sé si tú, yo sé que ya investigaste, ¿no? Sí. Pero si tú antes de haber investigado, habías escuchado alguna razón del por qué. No desde el punto de vista ahorita, digamos, lo antropológico, sino del punto de vista más de personas de la localidad. Bueno, pues de hecho, la verdad a mí me interesan todos estos temas de lo prehispánico, digamos las culturas originarias. Entonces yo no empataba estas ideas de San Marcos, Yachihuacaltepec. La verdad es que yo no entendía por qué, porque de hecho mucha gente habla de Yachihuacaltepec como un nombre que es muy difícil de pronunciar, que muchos no conocen o que muchos prefieren evitar para ni siquiera equivocarse. Entonces yo entre lo prehispánico, entre lo religioso, todas estas ideas, pues la verdad es que como habitante de la comunidad, y qué bueno que lo dices porque creo que sí te haces no sé, una idea un poquito más científica, un poquito más, pues como tú lo acabas de decir, antropológica, por precisamente las vivencias, ¿no? Pero la verdad es que antes yo sabía o yo escuchaba que precisamente se apareció el santo, ¿no? Se apareció la imagen del santo. Entonces yo creo que coincide con pues digamos, la opinión, lo que piensan los demás, porque se platicaba, se cuenta, ¿no? La famosa, digamos, frase de, pues a mí me lo contaron, ¿no? Le echamos la culpa a los demás. Entonces yo escuchaba eso, que se había aparecido por aquí. ¿No? Exactamente. La leyenda. Yo había escuchado que se había aparecido por aquí la imagen, no sé en qué momento, en qué lugar, pero pues era eso. La verdad es que ni siquiera hablaban de San Lucas cuando hablábamos de por qué San Marcos. No hablaban de San Lucas, solamente de San Marcos, y entonces ahí como habitante pues surgen estas como, pues no, digamos dudas, inquietudes, ¿no? Precisamente. Yo no sé, tú, Viri, bueno, antes de pasar, ¿tú has escuchado alguna historia de...? De hecho, mis abuelos y mi padrino me cuentan que se encontraron a San Marcos acá en el cerro y que, pues, que los bajaban acá en la iglesia y que se volvían a aparecer en el cerro. Pues, de eso me acuerdo. Sí, justamente ya hace mucho tiempo, coincido con la historia, porque hace mucho tiempo alguna persona nos platicaba que ya existía como tal la iglesia de San Marcos, ya existía lo que fue la primera iglesia, no como la conocemos ahorita, sino la primera iglesia, el primer templo, más bien dicho, que se empezaba a construir, y que algunos pobladores en la parte del camino al Parque Sierra, en la parte de las barrancas que tenemos de este lado, se encontraron precisamente, como bien lo mencionas, a la imagen de San Marcos, y que la bajaban a la iglesia para pues que se quedara en la iglesia porque era un santo, ¿no? En el templo como tal,
Y según el mito que yo sé, no sé, es lo que yo he escuchado, la leyenda que yo me sé, es que lo bajaban al templo y al otro día ya no estaba y la gente se preocupó y pues decía, ¿qué onda? Ya se lo robaron. De repente subieron al cerro otra vez a esa misma parte y ahí lo volvieron a encontrar donde mismo y así lo estuvieron trayendo para arriba. Yo creo que se mareó un día y dijo, ya no quiero hacer, ya no quiero regresar. Y así estuvieron durante un buen tiempo en el que lo encontraban y lo regresaban al templo, lo encontraban y lo regresaban al templo, hasta que, según cuenta la leyenda, el día que es el día del santo patrono, que es el día de San Marcos, un día 25, decidieron hacerle una ofrenda, una misa, no sé, algo así, y que en ese momento esa imagen decidió quedarse ya en el templo y ya no regresarse. Ese es el mito que yo me sé, esa es la historia que yo me sé. Señor, señora, comadre, vecino, cuéntenos también aquí en la parte de los comentarios si usted sabía ese mito o si también había escuchado el mismo mito, porque creo que muchos sabemos. Hemos escuchado a lo mejor la misma versión, algunas variaciones, porque pues eso pasa, ¿no? Entre leyendas siempre se da de que hay algunas variaciones. Ese es el mito que yo escuché. Si ustedes tienen una versión diferente también del mito, ahí pónganos en los comentarios, ya sea si están viéndonos en TikTok, en Facebook o en Instagram, en donde nos estén viendo, o en YouTube, ahí pónganos en el comentario qué mito han escuchado, qué mito han compartido, incluso la gente mayor que también nos escucha, y para que también pues ahí leamos las diferentes versiones. Obviamente aquí, como les decíamos, ya les vamos a dar un mito mejor estructurado, ya con una base un poquito más sólida y que se puede considerar, a lo mejor yo podría decir que podría ser el mito real, pero lo digo en forma real porque se está sentando ya en un artículo, ya lo estamos basando como tal en investigación y en historia. De hecho, bueno, también quiero señalar que precisamente son como nada más estas opiniones, esto lo que hemos escuchado. Vamos ya a ir entrando en materia un poquito. No sé si se acuerdan lo que platicábamos en el capítulo anterior, precisamente sobre por qué casas en el cerro. Porque precisamente, incluso se los dije, casas en el cerro, ¿por qué? Porque literal, la gente tenía sus casas en el cerro. Entonces, les vamos a estar hablando un poquito de la conquista española, este proceso de evangelización, pero precisamente antes de señalar que precisamente cuando llegan estos invasores, ven las casas en el cerro, literal. De lo que conocemos nosotros como San Marcos actualmente, la estructura que tenemos, las calles, el lado norte, el lado sur, pues realmente no existían. Eso es algo muy moderno, de hecho. Entonces las casas se cree, y esto sí cabe señalarlo, se cree que estaban solamente en la parte del cerro y que no había más de quizá un número de 30, 35 casas, máximo 40, pero hasta ahí. O sea, eso nada más. Casas no había más, nada más en la parte del cerro, y por eso eran casas en el cerro. Se los platiqué el capítulo anterior igual, sobre precisamente lo que ya venías platicando, para ya entrar directamente en lo del mito. Se los vamos a estar platicando ya de manera pues más correcta, por así decirlo, ¿no? Pero precisamente, digamos, ¿no? El primer guiño para ya adentrarnos, que precisamente el día 23, 24, 25 de abril, que precisamente se celebra San Marcos, o se celebraba, se sigue celebrando, no digo que no, pero se celebraba con mayor apogeo en España, en Europa, en esos países que, digamos, tenían la religión cristiana, ¿no? Católica, cristiana, incluso judeocristiana, pues precisamente veneraban. Ahí sí ya no adoraban, porque San Marcos no es un dios. Veneraban, perdón, al santo, y precisamente coincide con las fechas en las que por ahí se encuentra la imagen. Solamente es el primer guiño, ya ahorita se lo vamos a ir platicando, incluso para poder vincularlo con lo que vimos en el capítulo anterior. Ya a partir de aquí les vamos a estar hablando sobre la conquista española, que precisamente ocurre en el 1400, ¿qué es? 92 por ahí, que es cuando llega Cristóbal Colón a América. Les digo, es un capítulo de verdad muy, muy, muy divertido, muy bonito. ¿Por qué? Porque todos lo hemos visto en la escuela, todos hemos llevado historia, y todos hemos escuchado alguna vez de que nos conquistaron, de que los españoles, de que Cristóbal Colón, de que Hernán Cortés. Entonces llegan, precisamente los españoles llegan a México, ya un poquito después, en 1519 por ahí, con Hernán Cortés, pero precisamente cuando se llega aquí,
se dan cuenta de que aquí tienen una religión monoteísta, me parece que es varios de esos, monoteísta. No, politeísta. Politeísta, sí, perdón. Politeísta, entonces ahí se dan cuenta de que tienen varios dioses. Ahí es cuando surge como para poder controlar a la gente, poder, pues sí, vaya, quitarle su territorio hasta cierto punto, pues deciden imponer la religión que ellos traían. Que en este caso, pues es ya la católica, aquí ya 100% católicos, por lo menos en México y en muchas partes de América. De hecho, una de las formas de conquista que más proliferó, que más rindió frutos, no fue tanto la cuestión de la guerra. La guerra era como una consecuencia como que iba junto con, pero casi la mayoría de conquistas se han dado de manera religiosa. Es decir, cambiando las ideas que ya tiene un pueblo sobre algunos dioses, poniéndoles e imponiéndoles otros, más bien dicho, incluso en algunos países o en algunas, sí, pues vaya, entidades o identidades, más bien dicho, cambiaron a sus dioses por ejemplo, aztecas por unos similares pero cristianos. O sea, hay mucha similitud entre muchos dioses prehispánicos y de los santos católicos, cristianos, judíos, incluso de otras religiones. Hay mucho parecido porque precisamente buscaban la manera de adueñarse de los territorios con eso. O sea, les decían, mi santo se parece al tuyo, pero el mío es mejor, por aquello, ¿no? A lo mejor, y por ahí se iban caminando, ya de ahí venían las guerras y todo lo demás. Pero sí cambia mucho esa idea y empata mucho también las ideas de que son muy parecidos, o sea, se comparan mucho. De hecho, esa idea que acabo de explicar, la verdad, tiene mucha razón. En ciencias sociales le llamamos sincretismo religioso. Todo lo que acaba de explicar el compañero, lo que estamos platicando, es un sincretismo. De hecho, si se dan cuenta, muchos de los santos que tenemos actualmente, pues son como parte, o son la contraparte son como una copia europea. Bueno, sí, por así decirlo, de los dioses prehispánicos. Por ahí está Tlaloc, por ahí está, tenemos aquí a Tolot, tenemos dioses aquí de Mesoamérica que fueron sustituidos por otros. Realmente aquí en San Marcos como tal no existía un dios, no se tenía un dios, sino más bien era el dios de los matlacincas, que precisamente se puede decir, el más importante pues también fue Tolot, junto con la cultura tolteca, por ahí. Obviamente tenían otros dioses muchísimo más, como me parece que es Huehueteotl, incluso el que es de la pirámide, no me acuerdo el nombre, pero tiene incluso su pirámide acá en Cáliz, su basamento piramidal, que también es el dios del viento, y que fueron sustituidos por santos que tenían esas similitudes. Entonces, ese es como el proceso. Si bien sí fue un proceso militar, un proceso armado, pues cabe señalar que fue también un proceso simbólico, un proceso religioso, un proceso incluso de ideales, de pensamientos, incluso afectaron también en los sueños. Maltrataban, va a sonar un poquito feo, pero maltrataban a los indígenas, porque sí se les puede decir indígenas, aquí no es discriminación, se les puede decir indígenas. De hecho el término correcto es indígenas u originario. Entonces maltrataban a los originarios, incluso pues hay artículos, hay películas en las que se puede ver cómo los sacrificaban de una manera pues muy conocida, incluso era crucificándolos, para cambiarles su religión. Y es por eso que precisamente los españoles logran contener a estos indígenas, pero incluso lo que hacen es poner sus templos sobre los que ya estaban establecidos. Sí, por eso es que también muchos templos, también siento que tenemos que destacar un poquito, no quiero entrar en materia religiosa todavía, pero destacar que el templo es el lugar físico. Lo que nosotros conocemos como iglesia es tal cual la sociedad, el grupo. Iglesia es el grupo, iglesia es la sociedad, templo es la construcción física,
la casota con campana, Exactamente. con torres. De hecho, todo. ahí por poner un ejemplo, Ajá. iglesia sería como la iglesia de San Marcos, la iglesia de Cáliz, la iglesia de Santa Cruz, porque precisamente nosotros como comunidad formamos una iglesia, que es ese conjunto de personas que precisamente tienen pues esas creencias, esa religiosidad y que precisamente acuden al templo. Al templo, que es donde Exactamente. se celebran, vaya, los ritos que incluso Sí. dentro de la misma religión, ellos dicen el rito de. Exactamente. Ajá. Entonces, es por eso que también encontramos muchos vestigios de culturas, de figuras de cerámica, barro y cosas así. A la hora de construir una iglesia o de cuando incluso se llegan a tirar iglesias, se llegan a encontrar muchos de estos vestigios prehispánicos, porque ahí Sí se estableció el templo de los prehispánicos. Ajá, y simple y sencillamente por poner un ejemplo, el más claro, creo que todo el mundo lo ha visto, la iglesia o el templo de la iglesia de Cholula, ¿no? En Puebla, que está construido sobre la pirámide que está en Puebla, porque se tapó esa pirámide con el tiempo, como haya sido, y sobre esa se construyó el templo, y pues vaya, ahora están básicamente los dos templos, tanto el prehispánico como el judeocristiano, si lo podemos llamar así, en el mismo sitio, entonces pasa. Sí, de hecho esa fue una forma muy buena, la verdad, no sé cómo decirlo, porque precisamente los indígenas, los nativos, acudían precisamente a estos templos porque estaban por encima de los de ellos. Entonces es por eso que la gente nativa, los indígenas, acudían a estos templos, porque precisamente estaban sobre los de ellos. Y ellos sí veían ya las figuras como lo que es Cristo o como lo que son los santos, pero precisamente porque era un sincretismo, una reconfiguración de sus dioses. Entonces esa fue la parte de la evangelización. Sí, ellos de alguna u otra manera, siento yo, desde mi punto de vista, creo yo que ellos así daban a denotar, digamos, más poder sobre lo que ellos ya tenían, ¿no? Poniéndolos encima, es de, bueno, los míos son mejores que los tuyos. Si Sí, que adoran los míos, sí. Y, Sí, pues, y de hecho, por ahí, un poquito más también adelante les estaremos hablando, pero por eso se comienzan también a hacer las ferias, las fiestas patronales, porque precisamente son una reconfiguración nuevamente, un sincretismo, una forma de cambio de lo que ya se tenía establecido con las nuevas festividades. Y ya son las fusiones, ¿no? Más que Exactamente, nada, la fusión, una hibridación podemos llamar. Y a todo este proceso podríamos decir que como tal fue un proceso de evangelización, Exactamente. que fue lo que realizaron ellos, ¿no? El cambio de ideología teocentrista, si lo podemos llamar así, de los dioses, de cambiar unos por otros, y ya lo que nosotros conocemos como un proceso de evangelización, ¿no? También, que es Sí, pues, básicamente... y precisamente por eso es que, bueno, te decía, los nativos pues acudían a estos templos. De hecho, si nos vamos un poquito más a la historia, las misas como las conocemos, pues realmente no se llevaban a cabo como se llevan ahorita. Se llevaban a cabo en latín y el sacerdote, siempre los misioneros volteando hacia pues, lo que es el altar. Y los indígenas no solían entrar a los templos, de hecho sus danzas, sus mitos las hacían al aire libre. Entonces ellos no acostumbrados a esto, pues se negaban a entrar a esos templos. Y es por eso que literal el sacerdote lo tenía que dar, digamos de espaldas, pero afuera del templo. Hasta que precisamente, como dice el compañero, se fueron modificando los templos y ya es como se da la estructura que podemos ver actualmente. Y aparte de los ritos que teníamos o que se tenía en nuestra cultura, pues sí eran mucho también al aire libre, eran mucho de danzas, eran mucho de canto, y siento que también de alguna u otra manera ahí estuvo la apropiación religiosa de decir, a ellos les gusta, digamos, cantar, bailar, para hacer una ceremonia o un rito, lo que sea, pues bueno, vamos a ver de qué manera, si a ellos les gusta eso, pues nosotros vamos a aplicarlo de este lado, con nuestra religión, para que pues también de alguna u otra manera pues llamarles la atención, y que se puedan unir, y vaya, lo que decimos nuevamente, la fusión de culturas, ¿no? Exactamente, y precisamente ahí es donde ya directamente vamos a vincularlo con lo que pues es San Marcos. Precisamente no se tiene como un registro oficial de cuando llegan los españoles a Toluca, pero precisamente fue después de la caída del gran imperio Tenochtitlan, de la gran capital, que precisamente por las fechas, si nos podemos adentrar, pues fue el 13 de agosto. Estamos en el mes de agosto y precisamente es algo como para conmemorar la caída de este gran imperio, que esto conlleva
a que grandes capitales como lo que era Calixtlahuaca, Tetenango, pues vayan también cayendo. Y es por eso que llegan los españoles aquí y logran también, digamos, de alguna forma controlar a los grupos que se encontraban aquí, que precisamente hablábamos de que ya le pertenecían a los mexicas como tal. Sí, y bueno, como tú mencionas, al día de hoy estamos grabando el día 15 de agosto, el día que se está grabando este capítulo, porque usted, señora, lo está viendo una semana después. Pero justamente lo que decías, ¿no? En estos días se conmemoró esa parte de la caída, y cosa que también pues mucha gente lo ignora, ¿no? Lo deja pasar, lo pasa desapercibido. Y pues bueno, hoy ya tiene otro dato para platicar con la comadre ahí en el Lavadero, de que por esas fechas, en agosto de 1521 fue la caída del Imperio Azteca. Y también algo que no se sabe muy bien, pues cómo fue la expansión, quizá dentro de la zona como tal, Toluca, si lo podemos llamar así. No se tiene tan bien a ciencia cierta la expansión de los españoles, porque recuerden que los españoles pues no llegaron al centro de México, ¿no? Llegaron a las costas de Veracruz, y de ahí empezaron a caminar hacia los diferentes territorios de México antiguo, de México prehispánico. Y pues bueno, no se sabe a ciencia cierta bien cómo fue, pero se tiene registro que aproximadamente fue en el mes de agosto, por estos días incluso. Sí, de hecho, si nos vamos a la historia de México Tenochtitlan, pues sí podemos tener como un poquito más de datos, ¿no? Porque precisamente se habla de que Moctezuma o Moctezuma, pues precisamente fue esclavo por ahí, de los mismos españoles, ¿no? En algún momento fue su prisionero. Entonces, por así decirlo, él fue no el culpable, no me gusta decir el culpable, pero sí el tlatoani irresponsable de que los españoles hayan entrado con esta voluntad tan cercana. Incluso él les ofrecía obsequios, para él les daba mujeres. ¿Por qué? Porque aquí el concepto de guerra como tal no existía. Aquí el conflicto bélico, porque se le puede llamar bélico, pues no era de que te mato y te quito tu territorio como lo tenían en Europa. Realmente aquí el que ganaba se quedaba, y si perdía se retiraba. Pero no era como en Europa, de que se mataba a toda la gente posible, sino que más bien se trataba como de mantener ese respeto por el otro grupo cultural, y precisamente no existía ese significado de guerra como tal. Entonces, si hablamos de México Tenochtitlan, la caída del Gran Imperio, podemos tener un poquito más de datos, pero para irnos adentrando aquí a lo que fue el Valle Matlacinco, pues realmente no tenemos estos datos, porque hay muy pocos. Incluso por ahí investigando, se tienen solamente registros precisamente de que llegan después de la caída de Tenochtitlan, pero no nos dan una fecha exacta como tal. Y justamente yo creo que es más que nada porque lo primordial, o digamos gran parte de la historia primordial, pues es la caída del imperio. Lo que pasa a los alrededores, pues ya por ahí, en ese tiempo no importaba, lo importante era tener el registro de esa caída, ¿no? Y al final de cuentas, siempre nos han dicho muchas veces, o si he escuchado por ahí, pues la historia la llegan a contar los vencedores como tal, si se puede decir así. Pero también una de las partes, yo creo que pues importantes a destacar de estos temas es que sí, como bien lo mencionas, es pues que las guerras no eran bélicas sádicas, ¿no? O por lo menos los españoles se dieron cuenta que podían entrar más o ganar más territorio, o poder, pues sí, básicamente conquistar más sobre la idea teologista, ¿no? Porque también éramos, bueno, la gente o nuestros antepasados eran también muy apegados a sus dioses, al viento, a la naturaleza, a escuchar. Entonces, pues para ellos fue más fácil conquistar o ganar territorio así que con las guerras. Obviamente sí, las guerras desataron, pero pues ya fue algunas veces más, por lo que tú decías, defender territorio azteca contra un territorio, por ejemplo, tlaxcalteca, ¿no? Que eran los que también estaban constantemente en guerras. Entonces, básicamente, pues también gran parte de la guerra fue eso, ¿no? Sí. Y más, a lo mejor, y más porque pues ellos fueron hasta cierto punto así más inteligentes en no meter tanto las armas
y meter la guerra por parte teórica, ¿no? Más Sí, sí, pensamiento y ganar. De hecho, te digo, el proceso realmente pues fue un poquito, sí, bueno y malo, porque precisamente hubo este choque de culturas, ¿no? Este choque de culturas que precisamente entendemos. Llega una cultura nueva y no saben ni qué onda el lenguaje. Ellos pensaron que habían llegado a las Indias. Entonces, imagínate, ni siquiera sabían qué onda con el lenguaje. Pero precisamente, antes de que llegara Colón, antes de que llegara Cortés, pues ya habían otros viajeros que se habían adentrado. Quizá como esclavos, quizá como personas que venían huyendo del viejo continente y que llegaban aquí a América y que se establecían. Por ahí tenemos el caso de un caudillo, un esclavo, que fue esclavo de los tlaxcaltecas, no recuerdo el nombre, ahí sí me van a perdonar, pero que estuvo con ellos y que cuando llegan los españoles se lo encuentran. Él ya había llegado años antes que ellos, entonces se lo encuentran y él les sirve como traductor. También por ahí hay un personaje muy famoso, recuerdo el nombre, no me acuerdo, es una mujer, que también sirve como precisamente esa traductora que ya entendía el náhuatl y que precisamente también les ayudaba a entender pues lo que era pues el español, por ahí lo interpretaba. Entonces por ahí entre la chica, es que es muy famosa, no recuerdo el nombre, la famosísima Malinche. Ándale, la Malinche junto con el otro segregado de Europa, pues precisamente se encargaban de traducirlo. Entre ellos se hablaban y el español traducía lo que la Malinche decía y entre ellos se entendían. Entonces ellos dos fungieron como esa parte importante y precisamente la llegada de los españoles pues no es nada sorprendente. ¿Por qué? Porque los aztecas por cierta forma los esperaban. No sé si has escuchado por ahí el mito de que Quetzalcóatl o Huitzilopochtli en muchas otras culturas, el chiste es que es la serpiente plumada. Sí, claro. Por ahí venían esas fechas en su calendario, por ahí venían. Sí, ¿no? Entonces se supone que según el mito, cuando hizo Quetzalcóatl todo su desastre después de haberse emborrachado con pulque, él se sintió tan mal de haber hecho, digamos, esas atrocidades dentro de la cultura, que él decidió tomar camino hacia la costa de, bueno, lo que nosotros hoy conocemos como Veracruz, y tomar su embarcación para irse y decir que él iba a regresar. Entonces, de alguna u otra manera, yo también soy de la idea de que la conquista se dio gracias a esa idea de que iba a regresar Quetzalcóatl a reclamar su imperio, y también de alguna u otra manera por eso los aztecas no hicieron tanto alboroto, tanto problema, tanta guerra, porque en su imaginario colectivo ellos sabían que iba a regresar Quetzalcóatl a reclamar su imperio. Entonces confundieron quizá esta parte de la llegada de los españoles con el regreso de Quetzalcóatl, y ahí fue donde caímos. Por ahí es un mito, porque de hecho no se sabe. Otras fuentes dicen que es la versión de los españoles. Sí, dicen que es la versión de los españoles para una explicación sobre la respuesta inmediata de los mexicas. Porque precisamente los mexicas no actuaron con violencia, no actuaron con este ímpetu de sacarlos del territorio. Entonces, por ahí puede ser real o no. Yo la verdad siento que no. Yo siento que realmente fue la versión que nos dieron los españoles, pero existe un mito. Y tampoco es bueno dejar de lado los mitos. Incluso la nueva escuela mexicana pues se basa en estos mitos, que es muy bueno. De hecho, ahorita les vamos a presentar el de aquí. Y la verdad no, como les digo, no es bueno dejar de lado esto que nos va como vinculando. Por mucho que sea la respuesta de los españoles, pues hay que entender que nosotros somos mestizos. Ya no somos como tal españoles, ya no somos como tal mexicas, ya no somos otomís. Sí tenemos las raíces, incluso por ahí tenemos un poco de afrodescendientes, pero precisamente nosotros ya somos mestizos, y entonces tampoco es como dejarlo así de lado, ¿sabes? O sea, ya se tomó en cuenta, pero sí inculcarles a los niños, a los chavos, que solamente es como una versión. No se queden con una sola versión. Aquí les vamos a estar dando varias y los dejo tantito. Y bueno, vamos a pasar a proceder a lo que viene siendo nada más y nada menos explicar qué se celebra el día 25 de abril aquí en San Marcos. ¿Qué celebramos, Miri? Cuéntanos. Los
celebramos pues es a los... Sí, lo que celebramos aquí, lo que viene siendo nuestra festividad, le llamamos nosotros la fiesta grande, que celebramos a San Marcos. ¿Y por qué el 25 de abril? Porque, bueno, es el día que está establecido como santificado, bueno, si se puede decir así, en el calendario gregoriano a San Marcos. Sí. Bueno, aquí, perdón que los interrumpa, por ahí, por causas de fuerza mayor, nos vamos a tener que hacer un pequeño corte. Vamos a buscar la forma de continuar este capítulo, pero ahorita los dejamos un poquito picados. Regresamos si se puede ahorita mismo, si no ya nos verán cambiados de ropa, pero lo dejamos tantito, ¿va? Hacemos un corte solamente para poder movernos de sitio quizá, o lo dejamos, pero de que les vamos a seguir platicando, les vamos a seguir platicando. No se vayan, aquí quédense. Por ahí vamos a seguir platicando de la religiosidad, ya adentrarnos aquí en San Marcos, y precisamente un poquito, en una época un poquito más moderna, ¿va? Señora, vaya por una botana. No siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú